Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados que se miran sin hablar. Hoy vamos a hablar de la época de la niñez, los juegos de antes, cómo nos divertíamos en el palo encantado, la quemada. Estos juegos eran bonitos. El cuero escondido. Ay, Dios. ¿Quién no jugó estos? El trompo. Oiga usted el trompo. Aún recuerdo que hacían un círculo de diámetro o radio, tenía 1,5 metros de radio, 3 metros de diámetro, y ponían un trompo en el centro. Y ya los demás que competíamos con los trompos, pues tratábamos de sacar ese trompo y el que lo sacara era suyo. Pero el trompo que se quedaba en el círculo era del dueño que había puesto el trompo. O ponían una moneda y esa moneda teníamos que sacarla con los trompos. Decía requinteando, porque no podíamos quedar nuestro trompo adentro, pues, lo perdíamos. Habían unos que eran unos buenos para requintear allá, a 12 metros, caía el trompo todavía bailando. La cuarta con la moneda cuando pegábamos en la pared. O cuartas voladoras, que ponían estas trampitas. Había muchos juegos de antes. ¿Quién no jugó las canicas? Me acuerdo que se iba, allá no estaban los clavadores, y habían hasta como 500 cayucos y ahí estaba. Y al último, ¿quién no recuerda la arrebatación, no? Se echaba uno sobre los cayucos y hasta se enlodaba uno. Juegos de antes. Las niñas cómo jugaban con sus juegos de té, que tenían un restaurante, que daban de comer a las personas, y ya llegaba uno ahí, le pedía uno comida y te daban en el platito unas hojitas y esas cosas. Eran juegos bonitos, sanos. Y como dices, el yoyo, oiga, el yoyo, me acuerdo que una vez llegó el mentado yoyo Duncan de la Coca-Cola, perdón por echamos una publicidad ahí. Muy bueno el yoyo ese, hacía uno paseando el perrito, hacía el trapecista, la vuelta al mundo, la media vuelta. No, era una cosa preciosa ese yoyo. Desapareció, ya no hay yoyo Duncan. Y así, con muchos juegos de antes que eran bonitos, sanos. Te digo, el palo encantado, y a correr. O andar a caballo, jugar a caballo con los palos de escoba. Jugábamos carreras también a caballo. O te metías en una llanta y te robaban. No, hombre, eso fueron épocas bonitas. Y en la escuela, antes no habían escuelas, habían personas que en su casa te enseñaban. Me acuerdo doña Chica Romero, la profesora Carmen Romero, el profesor Juventino Romero, de una familia que en su casa enseñaban a uno. La profesora Carmen Pérez, profesor Juan Uscanga, Santiago Gracia, muy buenos maestros eso para enseñar. Te enseñaban las 4 operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación, división. Te enseñaban a escribir correctamente. La forma de escribir era corrida, no podías despegar el lápiz donde estabas escribiendo. Qué letra tan bonita. Y sobre todo, nos enseñaban a corregir faltas de ortografía, respetar los signos, como es interrogación, admiración, punto y coma, punto y aparte. Eso te daba margen a que cuando te ponían a leer, hacías una lectura perfecta respetando los signos. En matemáticas, oiga usted, te enseñaban problemas, te enseñaban cuánto pesaba una arroba, un quintal, cuánto medía una hectárea. Todavía existían en estos tiempos los juegos geométricos, que ahora ni se conocen, un rombo, un trapecio, todo eso enseñaban.
El maestro Santiago Gracia era un maestro a todo dar. Y sí, en primer año, segundo y tercero, pues llevábamos materias avanzadas, hasta inglés, como recuerdo, las primeras clases de See My Kitten, See My Ball, Father, Mother, Good Afternoon, Good Night, Good Morning. Eso te enseñaba el maestro Santiago. Y para acabar de enamorar, te enseñaba arte dramático, hacía sus estrados y hacía buenas obras, ¿me entiendes? Te enseñaba a recitar. Hasta agricultura, nos íbamos a una parcela que tenía el profesor Santiago Gracia y nos ayudó, enseñó a sembrar frijol, maíz, desde el principio, arar y toda la tierra. Recuerdo que una vez fuimos ya a cosechar el frijol y llevaron su lunch y yo, porque era un poco travieso, no llevé lunch y con buena suerte que he tenido, que me dijo el maestro que se quede Dagoberto a cuidar los lunch. Y sí, ya cuando regresaron a las 2 de la tarde a comer, pues yo me había comido el lunch del maestro. Y preguntó, pues, ya sabía. Ya los demás alumnos ya acompañaron, le dieron al maestro lo que comió. Cosechamos buena cantidad de frijol. Esperábamos el buen precio para venderlo y hacerle mejoras a la escuela. Pero en esos días llega el primer ciclón, ese Janet, tumbó el techo de la escuela y fueron como 8 o 10 días de agua, se nos echó a perder porque ahí teníamos guardado el frijol. No, maestros que te enseñaban hasta ganadería, nomás que en la ganadería ningún ganadero nos quiso prestar por animal para que fuéramos a ordeñar y aprendiéramos a agarrar eso. Pero no, un maestro que doy a usted. Hasta el sol de hoy, los que siguieron estudiando, pues han hecho buen papel. Tenemos al ingeniero Marciano Villegas Escobar, vive en la Ciudad de México. Ese, como ingeniero, olvídate, fue que hizo la carretera en esos tramos y estudios de La Rumorosa por ahí. Una buena carretera. Y hasta el sol de hoy, el ingeniero sigue chambeando, con sus 80 años, porque somos de la misma edad. Y hay muchos que estudiaron con Santiago Gracia y, olvídate, era un excelente maestro. Ya en primaria, pues tuvimos maestros, a la profesora Juana Pérez, al maestro Juan Uscanga también Pérez. Ese nos enseñaba mucho, le gustaba mucho enseñar y amaba a la revolución. Nos enseñaba civismo. Oiga, nosotros en civismo, el respeto a la bandera, el respeto al himno nacional. Nos enseñaba que con la historia nos explicaba cómo tanta gente murió porque gozáramos de la libertad que teníamos, que estábamos encadenados, que los golpeaban a sus esclavos para que trabajaran. Vino la independencia y entonces volvimos a ser libres. Entonces él tenía un respeto a la bandera y al himno nacional. Donde quiera que escuchábamos en la calle el himno nacional, si estábamos, nos parábamos. Y al ver un desfile, ver una bandera, le saludábamos. Eso era civismo en aquellos tiempos. Maestro deportivo, el maestro Lito Uscanga. En deportes teníamos todo eso en primaria. Y ya les digo, pues eran clases ya más avanzadas, clases que cuando llegaron muchos a la secundaria, pues ya iban bien afiladitos. Esos eran bonitos tiempos de antes, la educación, el respeto. Oígate, todo el mundo se respetaba. Tú mirabas pasar un cadáver que iba el cortejo fúnebre y te tenías que quitar tu sombrero y persignarte. La gente era creyente en esos tiempos y cuando pasaba un cortejo y en su casa habían árboles frutales, les ponía una cruz con agua de cal, que decían que se espantaban y que ya no iban a dar fruto. Esos tiempos eran bonitos, eran sanos, no como hoy, pero vamos a adaptarnos a la tecnología de hoy. Pero qué tiempos tan hermosos, ¿verdad? En mis programas, en mis videos, hago este tipo de videos porque me gusta recordar y me gusta mucha gente que recuerde esos tiempos hermosos de chamacos. Eso sí, a las 7 a dormir, porque no había otra. Y había un respeto. Cuando daban a las 7,
sonaban las campanas, la oración, y ya tenía uno que decir buenas noches, abuelito, buenas noches, papá, y besarle la mano, y a él te echaba la bendición. Esos tiempos cuando la gente en la noche, toda noche, pues rezaba un rosario para estar tranquilo. Tomábamos agua de la llave, ay, no, estaban regando, señor regando, y ahí te pegaba uno en la manguera que estaban regando. No había tanta como hoy. Era sana hasta la comida. Qué bellos tiempos aquellos, la época de oro. Ya nadie de los jóvenes actuales, pues, va a vivir esa época. Los bailes en el parque. Los hermanos santos, Joselito y los 7 hermanos. Muchos grupos, los River, en el baile, en bailongo. Las mujeres daban vueltas en el parque en una forma y el caballero al lado contrario, ya de lejos. Miraba una chamaca que quería uno ver con ella, le hacían una palomita, le paraba una palomita. Ya la muchacha iba a dar vuelta y se iba a la pista, iba uno a bailar. Ahí le hablaba uno bonito a la muchacha y después al casamiento y la pedía para no pararla en la calle, decían. A su casa ya la visitaba uno. Y ya después decían los padres, bueno, fulano, ya tiene tanto tiempo aquí, mira, ya te acabaste los asientos, ya hasta rompiste ese asiento. Ya ibas con tu papá a pedirla, ya fijaban la fecha de la boda. Ay, esa boda, esa marimbita. Y esas cazuelas hasta el tope de mole, presas de mole. O estofado, el arroz. Y el aguardiente con refresco de naranja a darle, ¿no? Y a bailar en aquellos tiempos. Estos fueron tiempos bonitos, sanos. Imagínense ustedes tan sanos que el matrimonio después de que se casaban ya la noche de boda se iban a descansar. Al otro día, caballero, el hombre se salía con un tapado con un zarape y 2 chiqueadores aquí, 2 hojas que le ponían con mertiolato, con eso aquí en los sentidos, y ahí estaba en un butacón, por lo menos 8 días no se bañaba, y ahí estaba, sentado, arropado, por gente que se cuidaba, hasta 100, 130 años han vivido, ahora no, terminan y al agua. Entonces, tiempos de antes de mucha educación, de muchas costumbres bonitas. Hoy ya no. Daba gusto ver cómo bajaban el ganado del monte al agua, tomar a la laguna, subir. Vuelvo a repetir, la laguna no estaba contaminada. Antes, como no había agua potable, pues habían personas que se dedicaban en su burrito a entregar agua. Iban a la laguna y a media cintura ahí llenaban las latas. 4 latas se llevaba la carga del burrito y ahí iban a venderlas a las casas. Ahí llenaban sus tinacos de esas, hacían la comida, se bañaban y desaberían, porque era un agua que estaba muy limpia. Ahora pues, está muy contaminada. Y así, tantas cosas, tantas tradiciones que hay que platicar. Los caladores, cómo iba uno en la mañana y te llenaban tus canastas de topote, de mojarrita, barato todo. O en tiempo de surada daba gusto ir a las playas. Y ahí la ola sacaba los topotitos y ahí los agarraban para asar chile y limón. Qué preciosidad de aquellos tiempos. Ver cómo ponían a secar las atarrayas en varias estacas, ahí las guindaban. Y ya en la tarde la metían con don Eliseo Moreno en un lugar. Y ahí iban llevando una atarraya grandísima, eran 8 o 10 que iban cargando la atarraya ahí en hilera. Se miraba bonito don Eliseo García, que eran los que tenían la cala. Esos tiempos no volverán, tiempos de oro. Bueno, amigos, hago estas cosas porque también me han pedido cosas para los niños, pues aquí estamos, cosas de antes. El respeto, el cariño. En la calle cualquier persona, si cometías una maldad, te daba tus cuerazos y quédate calladito, porque si llegabas a tu casa, era otra pela. En la escuela, cuando un maestro te regañaba o te castigaba,
te castigaba con una reglita, te pegaba, hasta te estiraba el pantalón, el Santiago Gracia. Quédate callado, porque si se lo decía a tu papá o a tu abuelo era otra pela ya. No, que ahora, señor, quieren meterle educación a los niños de la escuela y se acusan con el DIF, te acusan con los padres y no me te va a salir hasta tu trabajo te puede costar. Por eso antes era mejor. Los padres le daban todo consentimiento a los hijos. Y quiero decirle, el profesor Santiago Gracia era drástico. Lo tenía como el único. Todo aquel chamaco que en su casa ya no lo soportaban como un servidor, pues ya, a la escuela con Santiago Gracia. Y te componía porque te componía. Me acuerdo que te reprintaba el pantalón y está 2 o 3 reglazos. Pero aprendimos muy bien. Yo tengo cosas que no se me olvidan, que él nos enseñó. Un ejemplo, por ejemplo, me acuerdo de historia, te decía cuáles fueron los primeros hombres, los del Miar, del Cromañón, el de Pekín, el de América, cómo entró por el estrecho de Bering, los hombres de la caverna. Todo eso nos enseñaban cómo se formó nuestra tierra, teorías de Laplace, cómo el hombre fue evolucionando, teoría de Darwin tenía que descendemos del mono. Bueno amigos, me tardo mucho, hasta la próxima. Seguido voy a estar dándole estos videos, pero es muy importante que usted me ayude con la manita para arriba que les gusta. Y inscríbanse, porque también pueden inscribirse en YouTube. Mi página es Catemaco de ayer y de hoy, Dagoberto Escobar. De esa manera, si usted se inscribe, de esa manera me dan oportunidad de estarle narrando más cosas, no nada más de Catemaco, de toda la región de los Tuxtlas. Iremos a San Andrés, a Santiago, parte muy fundamental. Tienen mucho San Andrés de historia para darles a ustedes. Y Santiago, pues ni se diga, es una ciudad muy cultural. Hasta la próxima. Manita arriba o inscríbanse.